Nos acompaña el doctor Jorge Marcovecchio, que es investigador del CONICET, director del IADO y miembro de la Academia Nacional de Ciencias, que además es docente de la UTN, Facultad Regional Bahía Blanca, y trabaja desde hace años con nosotros en el grupo de estudio de Ingeniería Ambiental, acompañándonos en varios proyectos de investigación. Y nos va a presentar el tema el cambio climático y los ecosistemas. La idea es continuar un poco las charlas que han tenido en estos días previos y darle una mirada un poquitito diferente. Digamos, ustedes ya vieron varios aspectos del tema de cambio climático. Lo que vamos a discutir hoy es cómo este tipo de cambio genera algunos efectos sobre los ecosistemas y qué tipo de efectos pueden llegar a ser y cómo nos condicionarían. Básicamente lo que vamos a charlar en este rato es cuáles son los indicadores de cambio climático que nos pueden ser útiles para entender este tipo de procesos, por qué esos procesos afectan a los ecosistemas, cuáles pueden ser los efectos potenciales y cuáles pueden ser las proyecciones de esas situaciones, y después podemos mencionar algunos ejemplos internacionales y de Argentina como para entenderlo un poquito más. Siguiente, por favor. El cambio climático, tal como ustedes vieron en estos días, no es un invento del hombre. Este es un fenómeno natural que ha ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra desde su origen. Lo que ustedes ven aquí es una proyección de 3 parámetros muy sensibles para los estudios de cambio climático, como son las variaciones de temperatura, es esta línea verde que tienen aquí, las concentraciones de dióxido de carbono, que es la línea roja, y las áreas continentales cubiertas por los océanos, que es la línea azul. Decíamos que en realidad en este periodo tan largo, que son 4.500 millones de años, podríamos estar discutiendo varios meses los procesos que aquí hubo. Entonces en realidad vamos a concentrarnos en este pedacito chiquitito que hay al final, que equivale a ahí podríamos discutir si son 100.000, 200.000, 1.000.000 de años en los cuales ha estado el hombre sobre el planeta, para ver qué pasó con los procesos de cambio climático durante la estadía del hombre. ¿Por qué es importante empezar aquí? Es importante empezar aquí porque lo que vemos es que a lo largo de la historia de la Tierra ha habido un montón de momentos con condiciones hostiles, con condiciones mucho más hostiles que las que tenemos hoy, y la vida siguió adelante. Esto no significa que estamos en medio de Hollywood y que está todo fantástico, pero sí significa que los problemas que hay son problemas tratables y manejables. La siguiente, por favor, Mariana. Bueno, si vamos a ese pequeño periodo, digamos, podemos ver algunos procesos que son interesantes de destacar. Aquí lo que estamos viendo son los últimos 200 años, y más o menos podríamos tomar esto como un periodo equivalente a la Revolución Industrial. Entonces, ¿qué estamos observando en este periodo? Entre otras cosas, podemos observar un aumento gradual de dióxido de carbono que se acelera mucho en los últimos 50 años del siglo XX, por ejemplo, un aumento de la temperatura con todas las variaciones lógicas de un parámetro regulado físicamente, pero que claramente tiene un ascenso, sobre todo también hacia finales del siglo XX, una disminución del pH en los océanos, esto es está medido en los primeros 100 metros de profundidad del océano global. Fíjense que el pH es un parámetro relativamente estable, sin embargo, en los últimos 50 años se cae notablemente. Notablemente es hablar de una décima de grado, de unidad de pH que bajó, pero eso en términos de pH es un número importante. Y un aumento también que se va produciendo en ese periodo en el nivel del mar, ¿no? Este aumento ha estado dado en el orden de los 2 hasta 3 centímetros en algunos lugares, que para un periodo muy corto es una movida muy grande. La siguiente, por favor.
Si lo tomamos justamente analizando ese periodo breve de los 50 años finales del siglo XX, cuando se producen esos cambios, vemos, por ejemplo, que en los inviernos hay ascensos muy marcados de la temperatura. Acá esto está marcado siempre en el agua del océano. Esto sería la cinética de aumento en los primeros 100 metros de profundidad, y esta es la cinética de aumento en los primeros 10 metros de profundidad. Y esto sería lo que ocurre en los veranos. Fíjense que en los veranos, obviamente, la insolación es mucho más fuerte, el aumento de temperatura es mucho más marcado, la cinética de crecimiento es mucho mayor. La siguiente, por favor. Cuando llevamos eso a términos globales, se ven imágenes como esta. Digamos, en este mapa lo que está mostrando es lo que se llaman las anomalías térmicas, es decir, cómo se modificó la temperatura. Los colores naranja y rojo están marcando cambios positivos de hasta 1, 2 y hasta 3 grados en el agua de mar. Y los colores azules muestran cambios negativos, es decir, descensos de temperatura. Si ustedes se fijan, en todo el planeta hay una tendencia al calentamiento, si bien hay zonas que se están enfriando. Esto no es algo que nos tiene que sorprender demasiado, porque en realidad estamos en un periodo interglacial. Estamos entre dos periodos glaciales geológicamente hablando, por lo tanto que haya zonas enfriándose es lógico. De la misma manera, fíjense las variaciones de pH, digamos, los pHs más o menos estos colores beige, los blancos son, y los más claritos son los que menos se han modificado, y avanzando hacia el naranja son los lugares donde más se ha modificado. Fíjense que toda la zona central tiene una disminución de aproximadamente 0.06 unidades de pH. ¿Qué significa eso técnicamente? En realidad lo único que podemos decir es que el océano se está acidificando. Este es un punto importante. ¿Y por qué es importante destacarlo? Porque está ocurriendo en tiempos cortos. Estos procesos ocurren normalmente, digamos, de las extinciones masivas que hubo en el planeta, de las 5 extinciones masivas, 4 se debieron a procesos de acidificación. Pero fueron procesos que tardaron 10 o 12 millones de años en ocurrir. Aquí está ocurriendo esto en 50 años. Entonces, ese es un problema crítico, distinto a todo lo que ocurrió en los 4.500 millones de años previos. Cuando analizamos en ese periodo, digamos en los últimos 1000 años, lo que ha ocurrido, en síntesis lo que vemos es que tenemos una clara disminución del pH, que se está marcando mucho más en este periodo, digamos, de fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI, que tenemos un aumento de la concentración de dióxido de carbono, y acompañado a eso, aumentos de la temperatura, de la cantidad de calor en el océano, y una disminución de la cubierta de hielo en las áreas polares, en las áreas de altas latitudes. Siguiente, por favor. Uno de los problemas más críticos que hay en la atmósfera, ligado a los cambios que se dan en el océano, es la sobrecarga de óxidos. Nosotros usualmente hablamos del dióxido de carbono, pero los dióxidos de azufre, de nitrógeno, también generan efectos importantes. Aquí lo que estamos viendo es cómo en los últimos, desde fines del siglo XIX hasta el comienzo del siglo XXI, cómo se modificó la carga de óxidos en la atmósfera. Fíjense que había una cinética más o menos controlada, creciente pero controlada, hasta mitad del siglo XX, cuando se disparan básicamente los óxidos de azufre, el dióxido de nitrógeno y el amoníaco. Esto es un fenómeno importante, porque a esto hay que sumarlo al dióxido de carbono. Si no pensamos que el único malo de la película es el dióxido de carbono, en realidad es cualquier gas presente o cualquier sustancia presente en la atmósfera capaz de generar refracción y por lo tanto aumentar el efecto invernadero. Siguiente, por favor. Bueno, todo esto, el siguiente. ¿Cómo afecta a un ecosistema? Fundamentalmente los ecosistemas tienen dos vías de modificación. Uno es cuando se modifica su estructura y otra es cuando se modifica su funcionamiento. La estructura, cambios que se puedan generar en cualquiera de las, tanto en los factores abióticos como en los factores biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en ecosistemas terrestres, cambio en la estructura del suelo, cambio en la condición de pendiente, cambio en el flujo de circulación de agua sobre la superficie, cambio en el régimen de precipitación,
cambio en la insolación, todo eso puede generar modificaciones en el ecosistema, en la estructura del ecosistema. Y en cuanto a factores biológicos, estructura de las poblaciones, periodicidad de las migraciones de las poblaciones, forma de agregación, etc. En cuanto al funcionamiento de los ecosistemas, este es un tema bastante delicado y complejo de medir, pero obviamente hay un montón de herramientas para hacerlo. Esto tiene básicamente dos líneas de trabajo. El primero es el tema del flujo de energía entre los sistemas, y ahí está ligado fundamentalmente no solo a la recepción de energía desde el Sol, que es nuestra única fuente energética en el planeta, sino también a la transferencia a través de sistemas tróficos, etc. Y el segundo, el tema de los ciclos biogeoquímicos. Esto es cómo los materiales se ciclan en el planeta pasando por los distintos componentes, tanto biológicos como abióticos, y permiten el funcionamiento de cada una de las funciones, valga la redundancia, del sistema. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de esos procesos, estamos hablando de cualquier tipo de ecosistemas, ecosistemas acuáticos o ecosistemas terrestres. Dentro de los acuáticos pueden ser sistemas oceánicos, costeros, estuarios, ríos, lagos, lagunas, etc. Y en los terrestres, sistemas de selva, bosques, pastizales, cualquiera de ellos. En todos esas reglas de juego valen y en todas se cumplen. Siguiente. Cuando se producen ese tipo de modificaciones en el sistema, hay dos estrategias, digamos, de cambio que se pueden producir. La primera es la que se llaman los procesos de retroalimentación. Digamos, sobre el sistema se produce un efecto, por ejemplo, pérdida de biodiversidad en este ejemplo, y esa pérdida genera pérdida de productividad, que significa más pérdida de biodiversidad, que significa más pérdida de productividad, y eso entra en un loop, digamos, en un círculo que se va retroalimentando. Ese tipo de fenómenos suele ocurrir y es bastante común, sobre todo en los sistemas terrestres. El otro sistema de modificación se llama el efecto en cascada. Por ejemplo, se produce un efecto, eso genera un cambio y ese cambio actúa sobre un tercer involucrado que no está en la línea directa del cambio. Por ejemplo, se produce la pérdida de biodiversidad que mencionábamos recién, eso genera que se produzca un efecto sobre las cadenas tróficas. Por ejemplo, esa pérdida de biodiversidad significa que se pierda una presa en alguna trama trófica. Eso significa que los predadores no tienen que comer, tienen que cambiar sus hábitos, o moverse del lugar, o forzar migraciones, y todo eso significa cambio en el ecosistema. Siguiente, por favor. Cuando pensamos en los cambios en el ecosistema, estamos acostumbrados a pensar en situaciones dramáticas. El ecosistema de golpe, una mañana nos levantamos y no está ahí. Bueno, eso no existe, solamente en las películas de Hollywood. Digamos, el día después de mañana se produce en tiempos de Hollywood, pero en la naturaleza no son así. Entonces, este tipo de cambios es difícil verlos, a menos que yo haya estado 60 o 70 años estudiando ese sistema y fui viendo cómo se fue perdiendo hielo. Eso sí es posible. No es muy común que lo haga una sola persona, pero sí por ahí un equipo con historia lo puede haber visto. Siguiente. Ahora, es posible que cambios mínimos en un sistema, por ejemplo, aumentos de dióxido de carbono, generen toda una cadena de modificaciones en el sistema que a lo mejor en nuestros tiempos cotidianos son imperceptibles, pero están ocurriendo. Estos son los puntos a los que tenemos que estar desde la ciencia atentos, porque son los que indican cómo se está modificando el sistema. Por ejemplo, ese cambio en la condición de dióxido de carbono significa cambios en la temperatura del aire, significa cambios en los regímenes de precipitación. Los cambios de temperatura del aire significan cambios en la temperatura del agua, significan cambios en el sistema de drenaje de los continentes, y el sistema de drenaje es el que arrastra materiales desde el continente hacia los sistemas acuáticos. Significa, en definitiva, que se empiecen a producir respuestas de los ecosistemas. ¿Por qué hablo en términos de respuesta? Porque los ecosistemas se pueden estudiar, se deben estudiar en realidad como lo que son, como organismos vivos. Entonces, los ecosistemas tienen metabolismo. Las respuestas metabólicas del ecosistema son muy lentas y van al mismo ritmo que la nuestra. Nosotros sí
nos comimos demasiadas empanadas una noche, no estamos generando litros de las enzimas que van a degradar esa grasa en 2 minutos. Empezamos a degradar molécula a molécula, poquito. Lo mismo pasa en cualquier ecosistema. Entonces el trabajo suele ser imperceptible, pero los cambios se están produciendo, y en realidad los vemos a lo largo del tiempo. Muchas veces cuando se produce la respuesta del sistema, cuando la respuesta, digamos, tiene suficiente magnitud como para que la apreciemos fácilmente, ya pasó un tiempo largo y ya los efectos se fueron dando. Siguiente, por favor. Este tipo de situaciones puede generar cambios en cualquier ecosistema. Digamos, el aumento de frecuencias de tormentas en el océano, un fenómeno que hoy ya es cotidiano en muchísimas latitudes del planeta. El tema de los incendios masivos, que hoy están en el hemisferio norte, hay una enorme cantidad, básicamente en el oeste de Estados Unidos y en el sudeste de Asia. En Australia hay una gran cantidad. En Argentina ha habido 2 cosas distintas: una enorme cantidad de incendios naturales que se produjeron en zonas de alta sequía y una gran cantidad de incendios producidos. El efecto final es el mismo, pero el origen no. El tema de la movilización de la línea de huracanes, no sé si han visto en los medios, pero por ejemplo, hace 2 años que se vienen produciendo por primera vez en los registros humanos que hay huracanes en Alemania, que era un país donde no existían los huracanes. Se están produciendo. Migraciones forzadas, por cualquiera de estos motivos que les comentaba hace un rato, sequías en áreas que usualmente no la tienen, tormentas de polvo, tornados, cualquiera de estos efectos, estas manifestaciones de efectos generan cambios de ese tipo. Siguiente, por favor. Nosotros podríamos pensar los cambios que se dan sobre cualquiera de los ecosistemas simplemente con este círculo externo. Este círculo nos permitiría analizar el efecto que se puede producir sobre un ecosistema, cuáles son las consecuencias, cuáles van a ser las áreas más afectadas, cómo se contrapondrían, etc. El tema es que, obviamente, nosotros estamos metidos en los ecosistemas. Entonces, nosotros también somos víctimas de cualquiera de esos cambios. Y este es un punto que ha sido fuertemente discutido en muchísimos ámbitos científicos. ¿Tenemos que estudiarlo desde adentro o nosotros miramos como un observador externo? Y en realidad es un poco hipócrita la situación, porque por más que miremos una situación externa, seguimos estando ahí. Entonces, tengamos presente eso. Cuando yo hablo de los problemas que genera una migración masiva de cebras o de ñus en África porque cambió la condición de drenaje de agua y se quedaron sin agua y se van para otro lado, no es simplemente un fenómeno que afecta a las cebras, afecta también a las poblaciones humanas que se alimentan de ellas, afecta a todo lo que está rodeando el sistema. Y como eso, cualquiera de los fenómenos que modifica un ecosistema, en algún punto está modificando a la sociedad humana también. Siguiente, por favor, Mariana. Nosotros vamos a encontrar un montón de ejemplos de una gran cantidad de ecosistemas que a lo largo del tiempo se vienen cambiando y vienen cambiando significativamente. Por ejemplo, es uno típico: sistemas de alta montaña que tenían nieves eternas, glaciares, hielos permanentes, en términos de 20, 30, 50 años, han modificado su estructura a pasar a ser una montaña de área desértica. Y estos cambios los vemos en distintos lugares, en Argentina también, pero en distintos lugares del mundo se está observando. Esto significa que no solo que el proceso está ocurriendo, sino que está ocurriendo de manera global. Si bien tiene focos en distintos lugares, el proceso es global. El siguiente, por favor, Mariana. Por ejemplo, les muestra cómo se está modificando el régimen de tormentas y el régimen de precipitaciones a nivel global. Entonces lo que estamos viendo acá es que hay áreas donde se está súper concentrando el efecto de precipitación, y hay áreas donde las precipitaciones están siendo cada vez más escasas. La siguiente. Eso, que es, digamos, un análisis global un tanto desapasionado, en algunos lugares significa que haya una concentración de agua enorme, como pocas veces se genera. Esta es una imagen satelital de la zona de Pakistán, tomada el 1 de septiembre de este año. ¿Qué significa esto en términos de sociedad humana? Siguiente, por favor.
Significa esto, concretamente. Hoy Pakistán, esa foto era del 1 de septiembre, hoy 20 de septiembre, Pakistán tiene casi 200 millones de personas movilizadas, digamos, que han tenido que abandonar sus lugares y moverse a otro lugar. Esto concretamente es un efecto de ese mapa global que veíamos de cambio de precipitaciones. Obviamente esta es una zona monzónica, una zona donde normalmente llovía 7 metros de agua en un periodo muy breve por año, en un periodo muy breve que era de no más de un mes y medio, pero este año en lugar de 7 metros llovieron 8 metros y medio. Entonces, eso genera esto. Ese tipo de fenómenos son concretamente un cambio climático que está afectando a un ecosistema y que está afectando a la población ligada a ese ecosistema. Siguiente, por favor. Este es otro que está ocurriendo de ese tipo. Digamos, en muchísimos lugares está ocurriendo que ambientes naturales están siendo evaporados, si quieren, cuerpos de agua están siendo evaporados por exceso de insolación y de aumento de temperatura. Eso hace que, entre otras cosas, que empiecen a quedar expuestos los sedimentos de fondo del sistema y se empiecen a liberar metano, todo lo que está atrapado en ese lugar. Esa es una nueva fuente de efecto invernadero que no está ligado ni a quema de combustibles fósiles ni nada, pero sí al cambio climático. Siguiente, por favor. Esta foto es del 9 de septiembre, es el lago salado grande de Estados Unidos, al lado de Utah, donde está Salt Lake City. Este año el lago ha quedado con aproximadamente el 40% de su volumen de agua evaporada. Por lo tanto, quedaron manchones de sal. Esto que ven ahí del señor ese corriendo arriba, esto sobre lo que corre es sal, no es hielo. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Ocurrió que se modificó toda una ruta migradora de aves. Aves que venían desde Alaska y venían hasta el sur de Argentina, por ejemplo. Era una de las paradas ese lugar. Este año no pudo serlo porque no hay agua en realidad. Y las aves ir a un lugar, no todas las aves pueden bancarse un lugar con esa carga de salinidad. Entonces se modificó una ruta migradora con lo que eso conlleva. Piensen qué pasa con los predadores de esas aves que también tuvieron que modificarse, qué pasa con todo el flujo de energía que está ligado a ellos. El siguiente, por favor. Esta nota también salió hace poquito y muestra cómo toda esta zona que están viendo aquí expuesta es una zona que estaba sumergida por el mar en el borde del norte de la península de California, y lo que permitió ver ahora que quedó descubierta es que tiene controles periódicos de la distribución de las comunidades biológicas ligadas a los cambios que genera el niño. El niño es un fenómeno periódico que tiene una periodicidad variable que va entre los 5 y los 7 años, que lo que hace es modificar el régimen de lluvias. Hay uno de los periodos, el niño es un periodo muy lluvioso, y cuando su contraparte, la niña, es un periodo muy seco, y se van alternando. Pero acá lo que se vio concretamente es que los periodos niño modifican la estructura de las comunidades que están viviendo en ese lugar. Eso es un fenómeno para una estructura, una población biológica, es un fenómeno dramático, porque si tiene que cambiar su estructura cada 4 o 5 años, no llega a sentarse nunca. ¿Cómo va a terminar eso? ¿Con la migración definitiva de la población a otro lugar o con la desaparición de la población? Son las dos alternativas. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Nosotros estamos al margen de estas situaciones? Nosotros tenemos un montón de afectaciones identificadas. Capaz que hay muchas más, pero estas están identificadas, digamos, zonas como estas que están marcadas aquí en rojo, que son zonas con crisis potenciales de agua. Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis, ustedes saben, la provincia de Mendoza depende del deshielo. El año que el deshielo no viene bien, no hay agua. Es así de dramática la cosa. De la misma manera, por ejemplo, en el norte del país tenemos áreas que están bajo estrés hídrico por aumento de temperatura. Esto que veíamos en Great Lake City también se da en algunos lugares de Argentina. Y lagunas enormes se están transformando en pequeñas lagunitas por evaporación. Ahora, simultáneamente tenemos zonas que están bajo inundación por exceso de precipitación. En el mismo país, está bien que tenemos un país muy grande, pero en el mismo país. Tenemos lugares donde, simultáneamente con esto, están retrocediendo los caudales medios de los ríos.
¿Qué significa eso? Que se están modificando las cuencas de drenaje, que a pesar que está lloviendo mucho, no todo se canaliza como se canalizaba históricamente. Hay lugares, provincia de Buenos Aires, sobre todo norte de provincia de Buenos Aires, el área de San Clemente, Las Toninas, San Bernardo, donde se está manifestando claramente el aumento del nivel del mar. Insisto, el aumento del nivel del mar es del orden de centímetros, pero se está manifestando. En la zona de sur de Patagonia, Santa Cruz, norte de Chubut, tenemos un tema de retroceso de glaciares claramente documentado. Entonces, todos estos fenómenos son fenómenos que están ocurriendo hoy en nuestro país. Siguiente, Mariana, por favor. Esta es la bajante que se dio en el río Paraná en marzo del 2020, en la zona de Chaco. Normalmente esto es un solo espejo de agua. Aquí no hay áreas, digamos, esto que se ven acá son usualmente esos humedales que se ven en el medio del río como una mancha. Bueno, acá quedaron como una península, cosa que no existe. Siguiente, por favor. Esta imagen es la imagen usual de Iguazú. Esta fue la que se dio en mayo del 2020, con una seca enorme que hubo en toda la región del sur de Brasil, Paraguay y norte de Argentina. Sin embargo, siguiente. Esta es la de este año. Esto ocurrió en junio de este año, donde hubo que cerrar la Garganta del Diablo porque el nivel del agua estaba a la altura de la pasarela. Entonces, fíjense que el mismo fenómeno se está dando con 2 años de distancia nomás. Imagínense digamos, qué efectos están sufriendo los árboles de esa zona, los animales que viven en esos lugares, los peces y los pobladores. Todos. Siguiente, por favor. Esto fue en marzo del año pasado, en la zona de Las Toninas, una erosión que se comió buena parte de la playa en una acción de tormenta, y cuando la tormenta pasó, el agua quedó en un nivel que estaba casi al nivel de las calles de la ciudad, con lo cual hubo que empezar a meter camiones de arena, y ustedes saben que en la naturaleza, cuando el hombre empieza a meter mano para reparar algo, las consecuencias suelen ser tremendas. Siguiente. Este es el glaciar Uppsala en Santa Cruz. Fíjense la imagen de 1928, y esta es la imagen en el mismo lugar, pero en el 2004. Este lago que hay acá no existía. Este lago se produjo con el derretimiento de todo este glaciar. Siguiente. A todo esto que estamos hablando, hay que agregarle nuestra acción. Hasta ahora estoy hablando de cosas que estaban un poco en el aire. ¿Cuál es el origen de esto que está ocurriendo? En buena parte son fenómenos naturales, en otra parte son fenómenos que están ocurriendo por acción del hombre. Digamos, acá podemos meter los fenómenos, los procesos de deforestación, los procesos de modificación de uso de suelos, los procesos de cambio del uso de suelo, sobre extracción de recursos, etc. Todo eso está llevando a estas mismas consecuencias. Siguiente. Proceso que estamos viviendo todavía hoy. Esto que están viendo acá son los incendios en la zona del Delta, el 19 de agosto del 22. Esta es una imagen tomada por el satélite Copernicus de la Unión Europea, el 19 de agosto. El siguiente, Mariana, por favor. Estas son las posiciones donde se produjeron incendios en estos últimos 2 años. La mayoría de estos incendios fueron incendios originados en el lugar. No fueron incendios que están ligados a un área que venía con sobreaumento de temperatura, un área que está con una sequía prolongada, etc. ¿Qué quiere decir eso? Que son incendios intencionales. Eso genera, digamos, además de lo que vimos recién, esa nube de humo que tapaba toda la zona del delta, genera efectos como este. El 19 de agosto les mostraba esa imagen del incendio del delta. Esto es el 23 de agosto en la zona de Buenos Aires. Entonces, obviamente, estos fenómenos están generando un cambio ecosistémico que está afectando también a la población humana. Siguiente, por favor. ¿Qué podemos decir, digamos, en términos de síntesis de esto que venimos charlando? Primero, los cambios que se están generando en el sistema climático global están produciendo efectos en todos los ecosistemas, de distintas magnitudes.
Digamos, algunos tienen efectos muy marcados y claramente identificables, como los hielos del Ártico, por ejemplo, y algunos tienen efectos que a lo mejor no estamos viendo todavía hoy en una imagen macro, pero están ocurriendo. No hay áreas que no estén afectadas, aunque los niveles de afectación sean muy distintos, pero tengamos claro que estos cambios son cambios globales. Los efectos se producen tanto sobre la estructura de los sistemas como sobre sus funciones. Y las consecuencias de estas modificaciones se manifiestan en todos los organismos. Digamos, acá no hay algunos que están a salvo del tema y otros que no. Insisto, las magnitudes por ahí del efecto son diferentes, pero todos, incluidos nosotros en esa bolsa, también lo sufrimos. Siguiente, por favor. Para esto hay que implementar acciones concretas que se sabe cuáles son, imprescindibles y urgentes. Esto que yo que les digo capaz que suena a eslogan, pero esto es concreto, digamos. Si yo les dijera que hay forma de evitar el cambio climático, estaría macaneando. El cambio climático es un proceso natural del planeta que no se puede evitar. Lo que sí podemos hacer es no acelerarlo. No tenemos urgencia que lo que tarda 10 millones de años nosotros lo queremos producir en 100 años o en 150. No hace falta. Entonces, hay un montón de medidas que permiten ese tipo de cambios. Por supuesto que los gobiernos tienen un rol central en estos procesos, pero los ciudadanos tenemos también nuestro rol. Nuestro rol es, por un lado, la presión sobre nuestras autoridades, que es un hecho concreto, pero también el tema de nuestros hábitos, que eso también genera esos cambios. En esto, así como les decía que los ecosistemas responden paso a paso y a lo mejor las modificaciones que se van dando son imperceptibles, no hay cambios de nuestro lado que sean demasiado chicos, que no vale la pena hacerlos porque lo mío es muy chiquito y no va a afectar a nada. No, la suma de todos nuestros chiquitos puede llegar a generar un cambio realmente importante. Y me parece que lo más importante de todos es tener claro que el planeta tiene muchísimo tiempo para superar esta crisis. Los que no tenemos tiempo para superarla somos nosotros. El planeta no tiene ningún drama. Les vuelvo a insistir esto. En los 4.500 millones de años que tiene este bendito planeta de existencia, ha habido hasta el momento 5 extinciones masivas, 4 de las cuales documentadamente estuvieron ligadas a cambios climáticos. En una de ellas, en la extinción masiva del Pérmico, se perdió el 95% de la biodiversidad. O sea que fue casi barajar y dar de nuevo. Y sin embargo, aquí estamos. Ahora, este es el primer evento en el cual estamos nosotros involucrados. En las 5 anteriores no estábamos aquí, y hoy sí. Es más, son muchos los textos científicos que ya desde hace una década por lo menos hablan de que la sociedad humana está generando la 6ª extinción masiva. Ahora, la 6ª extinción masiva, pongámosla en el marco que corresponde, no significa el fin del planeta. Significa el fin de un porcentaje muy alto de lo que está aquí presente, lo biológico que está aquí presente, incluidos nosotros. Pero el planeta es resiliente. De alguna manera se las va a rebuscar y va a seguir para adelante. Nosotros no estoy tan seguro de ello. Bueno, me parece que no hay más. Gracias. Bueno, gracias Jorge. Muy buena la presentación. Yo quiero volver al principio de tu presentación, donde ponías todos esos ciclos, ¿sí? Y que ahí marques dónde empezó la vida en el planeta, Bien. la vida Sí. mínima, que pueden ser las bacterias anaeróbicas. Ponele, Sí. y dónde apareció el hombre. Bien. En ese punto. Perfecto. Digamos, esto para ver qué es lo que pasó con el hombre, digamos, durante... Bien. Sí, por favor, sería la diapositiva la 3, me parece, a lo más. Ahí. Esa, la 4. Bien. ¿Querés abrirla? Bueno, a ver.
En esta gráfica lo que estamos viendo es, esto sería 4.600 millones de años atrás, es planeta consolidado. Ya está frío, es una estructura básicamente oceánica, con una sola masa continental central. Más o menos, fíjense que a lo largo de toda la historia del planeta se van alternando periodos glaciales con periodos cálidos. Eso se da a lo largo de todo el momento. Hoy estamos en los finales de un periodo glacial. Más o menos, esto no es lineal, como ven, pero digamos, 4.600 millones tiene la Tierra. Hay registros del inicio de la vida en más o menos 2.800, entre 2.800 y 3.000 millones de años, ya hay fósiles que tienen cianobacterias. Básicamente son estos que hay todavía en el norte argentino, en el Salar de Uyuni o en Israel, quedan en zonas hipersalinas, quedan estructuras de cianobacterias. Bueno, eso es lo más viejo que tuvo el planeta, unos 3.000 millones de años más o menos. Invertebrados organizados, más o menos 1.000 millones de años atrás, entre 1.000 y 800. La vida hasta ahí todo era en el agua, porque piensen que no teníamos atmósfera, por lo tanto la radiación externa pegaba con todo, pero el agua era perfecto para eso. Cuando la atmósfera ya está formada, se empieza a colonizar los continentes. Eso es más o menos 800 millones de años atrás. Acá fíjense que esto empieza en unos 500 millones de años. 500 millones de años es el Carbonífero. El Carbonífero es la época de plena vegetación en los continentes, esos helechos de 40 metros de altura, probablemente el momento de mayor productividad biológica en el planeta, en los continentes del planeta. En ese momento era en el continente del planeta. Tal es así que la primera extinción masiva que se produce a fin del Carbonífero se produce probablemente por una sobrecarga de dióxido de carbono por tanta fotosíntesis que había en ese sistema. Y había una sobrecarga de dióxido de carbono. Después, segunda extinción masiva se produce en el Pérmico. El Pérmico viene por acá, acá, mitad de esta. Acá donde está este triángulo rojo, más o menos, eso es la extinción del Pérmico. Ahí se perdieron 95% de las especies, fue casi arrancar de nuevo. Después hay la tercera extinción masiva que se produce a principios del Triásico. La cuarta extinción masiva, acá, que es cuando perdemos los dinosaurios, esa es la que tiene mucha prensa. Esa fue la cuarta, y la quinta se produce antes de empezar el Pleistoceno. El hombre aparece por acá. Digamos, pensá que así como Homo sapiens, como estamos hoy, los registros que tenemos son de 200.000 años. Si queremos ampliar, digamos, bueno, pero ¿desde dónde empezó a generarse el hombre? Podemos ir hasta los Australopithecus, los primeros primates que bajan en África y empiezan a hacer una vida en comunidad como a futuro va a ser la de los hombres. Esos Australopithecus tienen 6 millones de años. O sea, lo comparás contra esto, es nada, nada. No estamos acostumbrados a ninguna de esas cosas que No, pasaron antes. No. Y eso, digamos, por eso el tema de que la vida, ¿no? La vida, sí, la vida del planeta puede seguir, que es lo que decía al final, pero la nuestra guarda. Es muy importante, digamos, hoy hay una visión muy, muy integradora del planeta, que es la visión ecocéntrica, que nos pone a nosotros como una especie más dentro del sistema, generando cosas, explotando recursos, afectando el sistema y recibiendo efectos. Hasta hace muy poquito, hasta hace pocas décadas, todas las visiones eran antropocéntricas. Nosotros con tecnología vamos a arreglar todo, y tranquilos, si que aumenta el nivel del mar, hacemos una pared y la frenamos. Y ustedes escucharon esas cosas montones de veces. Y no solamente de políticos, y no es despectivo el término político, no solamente de autoridades, digamos,
En el ámbito académico te lo decían también. Entonces, eso muestra que alguna cosa está cambiando. Hoy decimos, bueno, a ver, estamos haciendo tantas metidas de pata, nos estamos poniendo en un callejón sin salida, pero callejón sin salida ¿para quién? Probablemente para nosotros callejón sin salida, porque hay algunos que demostraron, nosotros somos, este es un tema interesante, somos una especie sin historia natural. Nosotros no pasamos por ninguna crisis, no tenemos ninguna crisis importante encima. Imagínense una cucaracha, o imagínense un tiburón. Ha pasado por 3 extinciones masivas por lo menos, ni se enteraron. Siguieron para adelante. Esto también está ligado a un cambio interesante en la ciencia, que es el tema de no atar el concepto de evolución al concepto de éxito. Evolución no es éxito, evolución es cambio. Los evolucionistas dicen que de 100 especies que están mutando, una llega a ajustarse a las condiciones del sistema. Esa que se ajusta es la que perdura. Por ejemplo, hoy nosotros perduramos, los Neandertal no, las otras especies de homos que hubo no llegaron. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque ajustamos mejor a la condición de ese momento. Pero las condiciones no son fijas, mutan. Entonces, piensen, por ejemplo, ¿qué mejor que los dinosaurios que aparecieron por acá y durante casi 200 millones de años fueron los dueños del planeta? Absolutamente. ¿Por qué? Porque su condición estaba perfectamente ajustada con el escenario ambiental que tenían. Acá, hace 65 millones de años, por un tema absolutamente fortuito, cambia el escenario ambiental y los dinosaurios fueron a parar al diablo. ¿Y quién se ajustó? Un grupo de insignificantes organismos que vivían bajo tierra, que son los que generan los mamíferos, de donde venimos nosotros. Si no, no estaríamos acá, capaz que esta charla la estaría dando un velociraptor, no ¿sí? Entonces, eso es un punto crítico a tener en cuenta. El sistema planetario es un sistema en homeostasis, se está ajustando permanentemente. El que se puede ajustar, queda bien parado arriba, y el que no se puede ajustar, lamentamos mucho. Aparece el famoso game over. No es siga participando justamente, no. Sí. Espera que te dan... Una pregunta. Se habla mucho de la crisis de los ecosistemas en América Latina. ¿Por qué en particular América Latina? ¿Por la acción del hombre o la naturaleza nos ha sido más desfavorable? Bueno, acá esto es un tema de opinables, ¿no? Yo particularmente creo que en la América Latina la acción del hombre ha sido devastadora. Digamos, estamos en el podio, no tenemos el primer lugar porque el lugar arrasado del planeta ha sido África, también por la mano del hombre, sin ninguna duda. Ahí no le podemos echar la culpa a ningún fenómeno natural. Los que están deforestando Amazonas para sembrar soja son humanos. Los que están deforestando para meter ganado son humanos. Los que están cambiando curso de los ríos para generar energía artificialmente son humanos. No hay ningún fenómeno natural que esté sacando bosques para transformar áreas de selva en agroecosistemas. Entonces, eso está pasando en América Latina. También está pasando en América del Norte, lo que pasa que en algunos lugares, digamos, si uno ve la franja central de Estados Unidos, la franja altamente productiva de Estados Unidos, no es lo que era en la época de la conquista. Hoy es un gigantesco agroecosistema. Lo que pasó tal vez en Europa se manifiesta menos porque Europa fue el proveedor de migraciones para muchos lugares, entonces llevaron sus prácticas a otros lugares. Pero sí, por ejemplo, Europa, a mi criterio, es uno de los principales modificadores de los ecosistemas acuáticos, con el tema de la sobrepesca, con el tema de los dragados para generar puertos de aguas profundas en lugares donde no hay condiciones para que los haya. Entonces, me parece que la mano del hombre está actuando demasiado mal en casi todo el planeta, y en nuestro subcontinente ha sido particularmente cruel. De los que están en su casa, ¿alguien tiene preguntas? Yo estoy mirando la pantalla, tengo que mirar allá, no la pantalla.
Están todos en silencio, nadie quiere preguntar nada. Gracias.